16. Bueno, de regreso al país, el presidente Luis Abinader estuvo ayer, creo que es su primera visita al metro y al teleférico de Santo Domingo, una visita, un recorrido que inició ayer en la mañana e hizo anuncios importantes allí, aunque creo que esos anuncios de la extensión de la creación de la tercera línea del metro y de la ampliación de la línea 1 y de la línea 2 y del teleférico también, creo que ya estaban programadas desde el gobierno pasado, porque hubo varias reuniones que hizo el presidente Danilo Medina y creo que ya estaban sobre la mesa los proyectos. Es un tema entonces de continuidad por parte del presidente Luis Abinader, que ha anunciado una tercera línea del metro que llegaría hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas y una extensión de la línea, una extensión adicional de la línea del teleférico a la que ya tenemos actualmente. Habló de un monorriel desde el kilómetro 9 de aquí de la autopista Duarte hacia el norte del país y bueno, todo esto es un tema de continuidad de Estado por parte del gobierno del presidente Luis Abinader, porque creo que ya todo estaba, no recuerdo si estaba en agenda o si ya se había hablado el tema de la extensión de esa línea del metro hasta el Aeropuerto de las Américas, por el tema del teleférico, de la ampliación del metro. Sí sé que estaba ya en agenda y que se había acordado en el gobierno pasado. O sea que lo que se va a hacer ahora es un tema de darle continuidad a lo que ya se había planificado desde el gobierno pasado. Algunas quejas con los periodistas allí, que estuvieron allí, con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional. Hay varias quejas que surgen cada vez que hay actividades. En este caso, estaban prácticamente amotinados en el día de ayer porque no se le permitía el acceso. Primero se le dijo una hora. Llegaron a una hora y se convocó y empezaron a trabajar a otra hora. En principio solo querían montar los fotógrafos y los camarógrafos. Sabe todo el que maneja prensa que eso no se hace de esa forma, o sea, donde van los fotógrafos y los camarógrafos, a menos que solo lo único que se vaya a permitir sean imágenes y fotografía, sí se puede hacer, pero si está el periodista presente y se ha convocado al periodista, saben todo el que maneja prensa en cualquier institución que debe permitirse el acceso de los periodistas. Entonces estaban prácticamente amotinados en el día de ayer allá, dijeron que no iban a hacer nada, que no iba a ir ningún fotógrafo, ningún camarógrafo a montarse con el recorrido del presidente. Bueno, y finalmente se le permitió el acceso, pero hay una serie de inconformidades que expresan los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, que deben ser corregidas para evitar que esto tenga que salir en la prensa sistemáticamente. De este reporte que hace la periodista Loida Peña para el periódico Hoy de esta fecha, la mitad prácticamente de la historia que ella hace habla de los atropellos que recibieron los periodistas en el día de ayer en el teleférico y en ese recorrido por el metro de Santo Domingo. O sea que no sé, si hace falta contratar personas que tengan más conocimiento de la relación con medios, aunque ahí está el señor Archival, Daniel García Archival, que es un periodista de larga data y que tiene bastante conocimiento del trato, del manejo con la prensa, que puede ser en algún momento especial, pues que contraten a alguien si necesitan más personal, si necesitan más periodistas, que tenga ese contacto permanente y que pueda escuchar los reclamos de la prensa cuando van a cubrir este tipo de eventos, que posteriormente lo que hace el periodista es dar a conocer todo lo que hizo o la agenda que desarrolló el presidente de la República. Pero creo que deben evitar que sigan pasando situaciones como estas, donde la mitad de la historia que se utilice para comunicar, para explicar, para contar lo que pasó en el día de ayer y el plan que tiene el presidente en materia de transporte, que se utilice la mitad prácticamente de la historia para hablar de lo mal que fueron tratados en principio, aunque posteriormente fueron corregidos esos errores. Pero creo que si necesitan ayuda, que contraten más personas en presidencia, personas que tengan manejo y contacto directo
con los periodistas, con los reporteros que tienen que estar allí cubriendo la fuente de presidencia? Bueno, este anuncio del presidente Abinader, importante, yo, digamos, me quedo con las partes más aterrizadas. Está la ampliación de las capacidades de las líneas actuales. Esto implicaría comprar más vagones. En el caso de la línea 2, explicaba ayer el presidente, no es necesario una reestructuración de los andenes porque ya tienen la capacidad para trabajarlos en 3 nuevos vagones por cada tren. Y en el caso de la terminal de la línea 1, se haría entonces una adaptación en la zona de Villamella, como se pudiera entonces ampliar los andenes para que los trenes tuvieran capacidad de 3 vagones. Esto, decía el presidente, ya está en proceso de resolverse mediante negociaciones con la Alianza Francesa de Desarrollo. Es una compañía, una empresa francesa que ha hecho los vagones de los trenes desde el primer momento y parece que ya ha avanzado algo el gobierno con este plan. Esto explicaba ayer el presidente, que pudiera ampliar la capacidad de los trenes en unos 1.500 personas. Creo que el dato está un poquito hiperbolizado. Él hablaba de que caben 500 personas en cada tren, en cada vagón. Me parece un poquito alto el número, tal vez 500 entre los 3. Pero no sé si es la crónica que no lo cita correctamente o es una imprecisión del presidente. Pudiera ser porque era el lado, pero no importa. Lo importante es que se amplíe la capacidad y eso es algo realizable en un tiempo de periodo de tiempo relativamente, razonablemente corto. Luego él habla del teleférico, la ampliación o la realización del proyecto del teleférico en la zona de los Alcarrizos. Eso es algo que, como decía Johanna, ya se había planteado en su momento, un teleférico que fuera hasta los Alcarrizos y ahí enganchara en el 9 con una ampliación de del metro. El proyecto iba por esa línea. El presidente lo planteó ayer, ya más no como una salida hacia el 9 de los Alcarrizos, sino como un circuito interno. Sería bueno también si pudiera, ¿verdad?, acercarse a la ciudad, pero también hablaba, y ahora recordando, se hablaba de que era un circuito interno en los Alcarrizos y una salida a una estación, una parada que había en la zona que recuerdo que Antonio Marte descalificaba el lugar de la parada. Exacto, sí, para caer sí, en la estación del norte. Así es. Sí, en la estación de autobuses del norte. Exactamente, era una parada que se iba a hacer ahí, para el norte, tipo la que está en el este, que ha sido rechazada, algo así se iba a hacer, y es lo que estaba concebido en ese plan, y que sería un circuito interno en los Alcarrizos, 2, 3 teleféricos que acabarían en esa zona. El presidente no entró en ese detalle, pero sí habló del circuito interno de teleférico en los Alcarrizos y el tema del monorriel, que lo señaló como una solución para Santiago, planteando que el subsuelo en la principal ciudad del Cibao no tiene las condiciones para la excavación para hacer metro subterráneo, que por tanto la solución que los técnicos han planteado para el tránsito en Santiago sería un monorriel. En estos casos el presidente ha estado en otras oportunidades señalando que las soluciones para el tema del transporte pudieran darse con alianzas público-privadas. Ojalá que pueda ser el caso para que puedan acelerarse estos trabajos, sobre todo por la parte del dinero. Todo esto conlleva inversiones importantes y sabemos las limitaciones que existen en el presupuesto nacional y particularmente en la coyuntura actual, donde las recaudaciones han caído y los gastos sociales, sobre todo transferencias sociales, se han incrementado. Pero en sentido general, un importante, interesante lo que planteó ayer el presidente de la República en este recorrido que dio junto a una comisión de sus funcionarios que le acompañó por el metro y por el teleférico. Igual que mi compañera Johanna, me sumo a la petición que hemos hecho en otras oportunidades a los equipos de prensa de la presidencia para que comiencen ya a dejar de lado el noviciado. Ya son muchas las quejas y pienso que hay
gente que puede ahí dentro llevar las cosas mejor y ojalá y puedan comenzar a corregir estas situaciones que no le han favorecido. El manejo de la prensa y de la información, el gobierno del presidente Abinader, por mucho que se quieran ellos mismos dar bombo, hasta ahora ha sido pésimo. No digo malo, no, pésimo. Y esto es un elemento, el trato con los periodistas, imprecisiones, que lo subieron, que lo bajaron, que lo sacaron por aquí, que lo llevaron allá. A veces nosotros solemos ser mañoños de la cuenta y cualquier incidente a veces nos quejamos sin necesidad. Pero en este caso es una especie de gotas que van derramando una copa. O sea, no son incidentes aislados, sino situaciones. Si fuera aislado, créame, yo ni lo comentara. Porque no me caracterizo por darle pábulo a este tipo de situaciones, que a veces me la encuentro hasta medio necia la ñoñería. A veces se suceden cosas que pasan, ¿entiendes? Que tenemos calor, que no, bueno, pasa, hay cosas que pasan. Pero en este caso, creo que se trata de una situación que es reiterativa, que está sucediendo con mucha frecuencia, tanto con la información que se da como con el manejo de la logística para mover a los periodistas de un lugar a otro, para tenerlo. Parecería que a veces están como los jarrones chinos, no sé dónde ponerlo, y que en la logística que se preparan de las visitas no se toma en cuenta que una de las patas de esa mesa es la prensa, y desde el principio saber dónde van, cómo van, dónde lo ponemos, cómo interactuamos con ellos, y es un tema que ya debe ser atendido. No, son 2 meses, tienen tiempo, no es nada grave, no está cayendo el mundo, pero corríjanlo, ya llega la hora de que hay que corregirlo, darse menos autobombo, creerse menos todo lo que usted dice por Twitter o le dicen sus amiguetes y entender que hay cosas que usted puede mejorar, que usted no nació sabiendo, que perfectamente bien usted llegó a una posición en la cual no había estado nunca antes ni nada semejante y que, como todo ser humano, comete errores y que con la humildad que debe caracterizar a un ser humano usted lo corrige. Y a la gente que sabe le pregunta, ven acá, ¿cómo usted manejaba esto? ¿Cómo usted cree que se puede manejar esto? Para irse nutriendo e integrar conocimientos y habilidades que usted no tenía hasta hace pocos días porque no las necesitaba. Ahora las necesita y tiene que buscarlas. Y eso se puede hacer con humildad, sin sentirse que usted está por encima del bien y del mal y que todo el mundo es cualquier cosa, que eso son chismes y que la base nada más son para pisarla, como dicen unos amigos. Entonces, que corrijan, están a tiempo de corregirlo. Adelante, don Luis. Y la estrategia del gobierno siempre ha sido llevarse bien. La estrategia no. Uno de los puntales del gobierno ha sido manejarse bien con la prensa y es abierto y habla. Entonces yo creo que esta situación es cada vez mayor, eso que ustedes han referido y está ahí escrito en los periódicos. Yo pienso que eso va a servir de base para buscarle una salida definitiva. Oigan, ¿por qué? Es que la fuente principal hoy de los medios reside en el Palacio Nacional y ahí hay una buena cantidad de periodistas de los medios. Inclusive eso se corrigió porque antes existían hasta de programas de radio y eso no, se exclusivizó para los medios básicos de noticiarios y de periódicos. Y esos son una fuente de 10 o 15 fuentes, que es como se llaman, asignadas ya, que amerita ya, yo pienso que un acuerdo básico para que ese tipo de cosas no se vuelva a presentar. Porque al final del día, como están las cosas hoy, un día ellos hasta se pueden retirar o crear una serie de situaciones que no es lo mejor que pudiera ocurrir. Y comparto el hecho de que interesante la misma posición de ver cómo estas obras que vienen de gobiernos anteriores se da la continuidad, agregándole un tercer elemento que es el monorriel. Estas son noticias que ya la había explicado, la había motivado el presidente de la República, Luis Abinader, pero ayer él hizo una rueda de prensa ahí bastante amplia porque el presidente tiene comunicación con la prensa. Y dio una explicación tan amplia como fuera necesaria de lo que va a ocurrir desde los americanos en la zona de los Alcarrizos, y dio detalles de por qué va a ser por el aire, que se va a mantener el teleférico,
que es algo que viene, que estaba programado desde el anterior gobierno. Ahí hay continuidad. Y definitivamente abraza la idea para Santiago, por ejemplo, de monorriel, porque esto se extendió para Santiago, el anuncio. En Santiago hay un problema del subsuelo y entonces allá va a haber un sistema de transporte, pero sin metro, porque el subsuelo tiene una serie de inconvenientes. Entonces, todas esas informaciones que ya habían sido anunciadas, ayer fueron una especie de ir al terreno de los hechos y establecerse algo como, por ejemplo, que me llamó la atención, que ustedes también citaron tangencialmente, y es que a la línea 1 del metro van a crear unas estructuras para ampliar la cantidad de vagones. ¿A qué se debe esto? A que eso hay que hacer fila y cola en esa zona de Villamella para allá. Entonces ahí se va a ampliar ese método de transporte. Interesante que esos mecanismos de monorriel ahora, ampliación del teleférico y también de las líneas del metro van a ser sostenidas y ampliadas con este proyecto. Bueno, ayer también. Adelante. Sí, mire, hay cosas, de continuidad de Estado, y hay cosas que se